Tengo 84 años, 84. Y lo que voy a decirles ahora es algo que en México no se supone que una mujer como yo debe sentir, algo que en mi pueblo, en mi barrio, en mi casa, nunca se hablaba en voz alta. Yo envejecí sin hijos, yo envejecí sola. Y sé que algunos de ustedes van a pensar que fue por egoísmo, que fue porque no quise cumplir con mi deber de mujer, de mexicana, de madre. Sé lo que piensan, porque llevo 84 años escuchando eso. Pero les pido algo, quédense conmigo, quédense aquí, en mi cocina, donde huele a café de olla y a las últimas flores del jacaranda que entra por la ventana. Miren este video hasta el final, suscríbanse, dejen un comentario, compartan su propia historia si lo desean, porque esto que voy a contar no es una confesión bonita, no es una historia de empoderamiento donde al final todo sale bien. Es la verdad de una mujer que eligió un camino diferente en un país donde ese camino prácticamente no existe. Es mi arrepentimiento y también, de alguna forma que no sé bien explicar, es mi paz. Empezó todo muy temprano, ¿saben? Desde que era niña, en mi pueblo en Oaxaca, ya sabía cuál era mi destino: ser esposa, ser madre, ser la que cuida la casa, la que hace los frijoles, la que espera a los hijos en la puerta de la escuela. Mi mamá me lo decía todos los días. Mi abuela me lo susurraba cuando me peinaba con esmero. Las monjas de la escuela nos lo enseñaban junto con las tablas de multiplicar. Una mujer sin hijos es una mujer sin propósito, decían. Sin hijos eres nadie. Lo oía en la misa de los domingos, en la voz profunda del cura. Lo oía en las telenovelas que mi mamá veía por las tardes, donde las mujeres lloraban porque querían tener hijos. Era como el aire, estaba en todos lados, en todas partes, pero yo tenía otro sueño, ¿verdad? Yo leía libros. Mi papá me llevaba a la biblioteca del pueblo, aunque mi mamá se enojara, aunque dijera que estaba perdiendo mi tiempo. Yo quería estudiar, quería trabajar, quería ser maestra o abogada o algo que no fuera solo ser esposa y madre. Eso era un pecado en mi familia, un pecado mortal. Cuando cumplí 19 años me pidió matrimonio Sergio. Era un buen hombre. Mi mamá lo adoraba. Todos lo adoraban. Era carpintero, tenía sus manos llenas de callos y me miraba como si fuera lo más hermoso del mundo. Pero cuando él me preguntó si quería casarme, yo dije que sí, pero también dije que quería terminar mis estudios primero. Quería enseñanza, quería tener mi propio dinero. Y Sergio, que fue un hombre paciente durante toda su vida, aceptó esperar. Pero las demás no esperaron. Mi mamá empezó a preguntar cada mañana, cada comida, ¿y el anillo? ¿Y la boda? ¿Cuándo nos das nietos? Las amigas de la familia murmuraban detrás de las cortinas. Las vecinas se reían de mí. Decían que Sergio era un tonto por dejarme estudiar, que yo era una mujer sin respeto. Y mientras todo eso pasaba, yo estaba aquí, en Guadalajara,
trabajando como maestra de primaria, viviendo en una pequeña casa que rentaba, leyendo libros en las noches a la luz de una vela. Me casé con Sergio cuando terminé mis estudios. Fue una boda pequeña, sin la pompa que mi mamá hubiera querido, pero fue bonito. Él estaba feliz, yo estaba feliz, o al menos eso creía. Y entonces, cuando nos mudamos a nuestra casa, cuando las amigas empezaron a llegar con sus bebés, cuando todos a mi alrededor comenzaron a ser padres y madres, yo seguía diciendo lo mismo. Después, cuando estemos más establecidos. Después, esa palabra, después, me la repetí durante 30 años. Después vamos a tener hijos, le decía a Sergio. Cuando me retire de enseñar, cuando tengamos más dinero, cuando las cosas se calmen un poco. Y Sergio nunca me presionó de verdad. Él quería hijos, lo sé, pero amaba más el que yo fuera feliz. Eso es lo que hace insoportable todo esto ahora. Que él nunca me obligó, que fue mi decisión, mi ambición disfrazada de responsabilidad, mi miedo disfrazado de razones prácticas. Pasaron los años, los 40, los 50. Las amigas tuvieron a sus hijos, luego a sus nietos. Las navidades en sus casas eran llenas de gritos, de brincos, de posadas donde alguien tenía que ser María y alguien tenía que ser José. Nosotros íbamos a visitarlas. Sonreíamos con esa sonrisa que duele de tanto mantenerla. Nos traían cafecito y pan de muerto en noviembre, y yo ayudaba a poner los altares para el Día de Muertos, pero era el altar de ellas, no el mío. Las tías que tantos años me presionaban empezaron a envejecer. Mis primas, que me criticaban, ya tenían hijos adultos que las ignoraban. Mi hermana, que fue cruel conmigo durante décadas, me pedía ayuda para cuidar a sus nietos cuando se iba de vacaciones. Me pedía consejo sobre cómo educarlos, y yo le ayudaba, porque siempre fui de esas mujeres que ayuda. Pero adentro algo estaba empezando a cambiar, algo estaba rompiendo. El silencio llegó poco a poco. No fue un momento, fue un proceso, como cuando te das cuenta de que ya pasó el invierno y ni siquiera viste las flores del jacaranda florecer. Así fue pasando mi fertilidad, sin que yo lo notara de verdad. En los 50 y pocos años, el cuerpo empezó a cambiar. La menopausia vino con sus sofocos, con sus noches de sudor frío, con su despedida silenciosa. Y con ella llegó un silencio más profundo, porque ahora ya no era después, ahora era nunca. Y ese nunca era diferente, ese nunca era definitivo. No sé cómo explicarlo, pero es como si hubiera estado sosteniendo la puerta abierta durante 30 años, esperando a que alguien pasara, y de repente me di cuenta de que la puerta se estaba cerrando para siempre. Sergio estaba jubilado, yo estaba jubilada, teníamos dinero, teníamos estabilidad,
Teníamos todo lo que yo había dicho que necesitaba, pero era demasiado tarde, y ese demasiado tarde empezó a pesar como una lápida en el pecho. Los cumpleaños pasaban y las amigas hablaban de sus hijos, de sus viajes con sus hijos, de lo mucho que les costaba enviarlos a la universidad. Se quejaban. A veces pienso que se quejaban frente a mí sin pensar en que yo estaría escuchando. O tal vez lo hacían a propósito. Es difícil saber después de tanto tiempo. Las Navidades se hicieron cada vez más vacías. Nosotros íbamos a la misa de gallo en la catedral o nos quedábamos en casa, viendo películas viejas, comiendo tamales que yo misma hacía. Sergio me abría una cerveza, me tomaba la mano, me decía que era suficiente conmigo, pero no era suficiente, no para mí, porque yo ya sabía a esa altura que había cometido un error, no del que me avergonzara exactamente, pero un error que no podía corregir, un error que estaba tatuado en mi cuerpo, en la manera en que los niños de la vecina gritaban en el patio durante el recreo de la escuela. Gritaban nombres que no eran los míos. En la manera en que las madres en la iglesia hablaban de sus preocupaciones sobre la salud de sus hijos, preocupaciones que nunca sería capaz de tener. En las tiendas de ropa de niños que pasaba cuando iba al mercado, donde olía a tela nueva y a inocencia. Sergio murió a los 73 años, un infarto mientras dormía. Fue rápido, fue misericordioso, pero fue solo. Yo desperté al lado de un hombre que se había ido. Y en ese momento, en ese silencio del amanecer, cuando todavía estaba oscuro y sus manos estaban frías como la piedra, sentí algo que no sé si era alivio o terror. Fue cuando entendí de verdad que nunca iba a tener eso. Nunca iba a tener un hijo llamándome por teléfono, preocupándose por mí, sentándose en mi cama cuando he estado enferma. Nunca iba a tener ese tipo de amor que las madres describían, ese amor que no te lo quita nadie, ese amor que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Es un amor que queda grabado en los huesos, en la respiración, en cada acción. Un amor que continúa aunque ellos crezcan y se vayan. El Día de Muertos, 3 años después de que Sergio se muriera, fue cuando finalmente me rompí. Puse el altar como siempre, con sus velas amarillas, con sus flores de papel naranja y púrpura, con el incienso que olía exactamente como lo recordaba. Puse su fotografía, puse su pan de muerto favorito, el que hacía la panadería en la avenida 8 de Julio. Puse su cerveza, puse su puro intacto, como sabía que a él le hubiera gustado. Y estaba sola en la cocina, completamente sola, y pensé, ¿para quién estoy haciendo esto? No es que me arrepintiera de Sergio, no, eso nunca, pero en ese momento entendí que no había una generación después de nosotros.
No había alguien en la siguiente vida para quien yo fuera la antepasada. No había nadie a quien pasarle las recetas, los secretos, las historias de nuestra familia. Cuando yo me muera, esas historias se mueren conmigo. Se mueren como si nunca hubieran existido, como si Sergio y yo nunca hubiéramos existido de verdad. Es un silencio muy diferente al de antes. Es un silencio definitivo. Encontré la cuna en la bodega ese mismo mes. La había guardado durante 5 décadas, sin saber bien por qué. La había comprado en 1963 en una tienda pequeña en Puebla, cuando aún creía que después era una palabra que significaba algo real. La cuna de madera, con los barrotes labrados a mano por un artesano cuyo nombre nunca supe, que costó dinero que no teníamos entonces. La había guardado bajo una sábana blanca que se puso amarillenta con los años. Cuando vi esa cuna, cuando pasé mis dedos viejos sobre la madera que un día alguien se tomó el tiempo de tallar, algo adentro de mí finalmente cedió. Me senté ahí mismo, en el piso frío de la bodega, y lloré. Lloré como no había llorado en décadas. Lloré por la mujer que pude haber sido. Lloré por la que era. Lloré porque ese llanto no me iba a dar lo que no tenía. No era un llanto que arreglara nada. Era solo un llanto. El duelo de una vida que nunca viví. Y es extraño, ¿verdad? Porque en la iglesia, cuando era niña, nos enseñaban que el arrepentimiento te redime, que si te arrepientes de verdad, todo se arregla, que Dios te perdona. Pero esto no es un pecado que pueda confesar en la iglesia, no es algo que el cura pueda absolver en 15 minutos. Es más grande que eso. Es la tristeza de haber hecho una elección, de haber sido valiente en algunas cosas y cobarde en otras, de haber querido 2 cosas al mismo tiempo y haber perdido ambas, sin poder explicar bien cómo pasó. Ahora tengo 84 años. La cuna sigue en la bodega, pero ya no bajo a verla. Aprendí a vivir con ella ahí, sabiendo que existe. Eso es un tipo de paz, supongo. No es la paz que yo imaginaba cuando era joven. No es la paz que las películas muestran, la paz de las abuelas rodeadas de nietos corriendo por la sala comiendo atole caliente. Es una paz más silenciosa, una paz que tiene que ver con dejar de luchar contra lo que no se puede cambiar. Duermo bien la mayoría de las noches, leo libros viejos, cuido mis plantas. Mi jacaranda sigue floreciendo cada primavera, aunque cada año parece más cansado. Tengo amigas que se reúnen conmigo, aunque sus hijos ya no las visitan, porque están ocupados con sus propias vidas. Tenemos eso en común, aunque ellas lo vieron venir y lo esperaron. Yo tuve que aprender a estar aquí, en este silencio, sin poder decir que fue un sacrificio noble, porque no lo fue, fue una elección que hice por miedo y por ambición al mismo tiempo. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo una mujer vieja, veo las arrugas que marcan
donde estuvo mi cara de más joven. Veo las manos que nunca acariciaron la cabellera suave de un hijo. Veo los brazos que nunca tuvieron el peso de un nieto pequeño dormido contra el pecho. Y está bien, es lo que hay, es lo que existe en el lugar donde pudo haber habido otra cosa. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido hijos? ¿Hubiera sido feliz de verdad? ¿Hubiera dejado de enseñar? ¿Hubiera sido la madre que Sergio merecía que fuera? ¿O solo hubiera sido otra madre cansada, como lo son todas, con sus propias culpas y sus propios arrepentimientos? No lo sé. Y esa es la verdad, de todos modos. No sé si en el otro camino hubiera sido más feliz. Tal vez hubiera estado aquí de todas formas, a los 84 años, rodeada de amargura, porque quería haber sido maestra, porque quería haber tenido mi propio dinero, mi propio espacio, mi propia libertad. Quizás el arrepentimiento es algo que llevan todas las mujeres, solo que en diferentes formas. Es la maldición de ser consciente de lo que renunciamos. Lo que sí sé es esto, que en México, donde la familia lo es todo, donde una mujer sin hijos es una mujer incompleta según todo lo que nos enseñan, yo estoy aquí, estoy viva, tengo historias, tengo recuerdos que me sostienen, tengo a Sergio que me amó de todas formas, tengo mis libros, tengo mis alumnas, algunas de las cuales ahora son abuelas. Tengo las flores de mi jacaranda. Tengo la cuna en la bodega, que es como tener un monumento a todas las cosas que no pasaron. Y eso tiene que ser suficiente, tiene que serlo, porque es todo lo que hay. A ustedes que están mirando esto, que tal vez están en sus 30 o 40 años, que todavía pueden decidir, les digo esto. No esperen a que la vida suceda. No digan después, porque después es un lugar que se acerca cada día y de repente estás aquí, en la parte más fría de la noche, sin saber cómo llegaste. Si quieren hijos, ténganlos. Si no los quieren, no los tengan, pero decidan, de verdad, decidan con el corazón abierto, decidan sabiendo que cualquier elección va a dejar un vacío de algún tipo, porque la indecisión es lo que me rompió, no la elección, la indecisión, la espera interminable, el ya veremos que se convierte en una vida entera. Y si deciden como yo decidí, sin decidir, si dejan que los años pasen esperando el momento perfecto que nunca llega, entonces tendrán que aprender a hacer lo que yo hago ahora, respirar profundo, tomar café en la mañana, poner un altar bonito en noviembre, aunque no haya nadie a quien recordar en la siguiente generación, y encontrar una forma de vivir con la cuna en la bodega. Es todo lo que sé, es todo lo que tengo para ofrecerles. Que se queden conmigo, que dejen un comentario, que me digan si ustedes también tienen una cuna escondida en algún lugar del alma,
en algún rincón olvidado, porque sospecho que no estoy sola en esto. Sospecho que hay muchas mujeres en México y en todo el mundo que guardaron sus propias cunas bajo sábanas amarilladas, y eso, de alguna manera extraña, que no logro entender del todo, hace que esto sea un poco menos solitario, hace que sea mucho más real.